Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 19 de febrero del 2024 y ya estamos aquí en su programa Ellas en las urnas. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco como siempre, como cada semana, que usted nos permita estar esta hora aquí en Violeta Radio y estar pues con nuestras panelistas. Déjeme presentarlas, que usted ya las conoce, pero siempre es bueno recordar sus nombres. Adriana Favela, ex consejera del INE. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, todo muy bien. Un saludo, saludarte, Lucía, Lisbeth, Ivonne, y un saludo a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias, Adriana. Ivonne Melgar, ¿qué tal esta mañana de lunes frío? Así es, muy contenta de volverlas a encontrar, querida Lucía, listas para el análisis. Pues así es, muchos temas tenemos hoy. Mi querida Lisbeth Ortiz Acevedo, jefa de información de la agencia CIMAC Noticias. Buenos días, muchas gracias por seguir conversando. Un saludo a Adriana, a Ivonne y a ti, Lucía, y claro, a toda la gente que nos escucha, porque cada vez nos escuchan más y eso me da mucho gusto. Pues a mí también me da mucho gusto que el programa se siga pues escuchando en diferentes momentos. Recuerde, tenemos retransmisiones en el Instituto Mexicano de la Radio, en Radio Ciudadana, en el 660, y también tenemos en esa radio en los jueves. También está la retransmisión. Pero bueno, déjeme recordar los números de cabina: 55 60 60 55 71, y también recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales. Ahí nos puede hacer llegar sus comentarios, sus opiniones sobre lo que aquí se está analizando en Ellas en las urnas. @Violeta Radio-FM si anda por X, y Violeta Radio si nos encuentra por Facebook. Y bueno, pues arrancamos este fin de semana súper movido, con varios temas, dos yo diría centrales. Uno tiene que ver con la movilización en el Zócalo de lo que se llamó la defensa de la democracia, esta movilización que ya habíamos comentado, y también el registro oficial ya de la candidata Claudia Sheinbaum por esta alianza. Así que son dos temas que no podemos dejar de mencionar, de analizar. Varias cosas que se dijeron con el único orador, que fue el ex pues dirigente del INE, el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. ¿Quién quiere iniciar en esta reflexión? Te propongo, Adriana, si quieres hacer una primera revisión de lo que ayer vivimos en esta marcha, en esta movilización rosa del Zócalo. Bueno, pues primero me parece que es un ejercicio de la ciudadanía muy interesante, que podamos tener la posibilidad de salirnos a manifestar y que obviamente, bueno, haya sido una manifestación con tanta gente, más de 700,000 personas, y sobre todo una manifestación pacífica, que eso me parece que es lo más relevante, y parece ser que muy orgánica, ¿no? O sea, de verdad que la gente tenía necesidad de salir a manifestarse. Y lo importante que yo rescato también de estos temas es de que se estaba, bueno, pues hablando mucho de que tenemos que contar con elecciones que sean libres, que sean obviamente democráticas, y que se cuide a nuestras instituciones, y creo que eso es algo muy importante. Hay que recordar que tenemos al INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que organiza las elecciones a nivel federal, pero también es el rector de todas las elecciones a nivel nacional, y hay que también tener presente que vamos a tener más de 20,300 cargos de elección popular en juego en estas elecciones. Y por el otro lado tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve todas las controversias en materia electoral. Y estos dos órganos son los cimientos en los que se sostiene nuestra democracia mexicana desde hace muchos años. Y qué bueno que haya pues todo un apoyo a estas instituciones. Obviamente, bueno, pues tenemos también ahí temas que se deben de sortear por otras autoridades, como la inseguridad en nuestro país, que no es un tema ni del INE ni del Tribunal Electoral resolverlos, pero obviamente ellos pueden
pues estar presionando a las autoridades del Estado mexicano para que actúen de manera más eficaz y yo obviamente, bueno, pues tratar de darle seguridad a todas las personas candidatas que van a estar participando en las elecciones. Pero para mí me pareció pues un ejercicio ciudadano muy importante. Qué bueno que se hizo esta marea rosa y que se manifestó, pero sobre todo yo creo que lo más relevante es el apoyo a las instituciones electorales y también algo que decían ayer y que me parece totalmente relevante es que la gente necesita también participar, no solo en las marchas, sino también como funcionarias de casilla, como observadoras electorales y yo obviamente también pues lo más importante es ir a votar el día de la jornada electoral, pero necesitamos de todo el apoyo de la ciudadanía para que estas elecciones pues se organicen en los mejores términos como siempre lo ha hecho el INE y el Tribunal Electoral resolviendo las controversias que se presentan. Mi querida Liz, sin duda ya bueno, pues en los medios de comunicación, en los diarios y en algunas plataformas, hay también unos señalamientos sin duda de lo que dice Adriana Fabel en relación a una movilización ciudadana, pero también unos tintes que han señalado algunos analistas en términos de la posible inclinación de esta manifestación en torno a alguna candidatura. ¿Tú cómo lo lees, Lisbeth Ortiz, esta movilización rosa, esta presencia multitudinaria, hay que decirlo, en el Zócalo capitalino y los mensajes que ahí se dieron? Sí, yo coincido. Es importante tomar la plaza pública y además que sea la oposición me parece extraordinario. La respuesta del presidente, como todo aquello que no está en sentido de él, bueno, pues siempre responde con estas vallas, este muro de fierro con el que responde. Eso se vio incluso unos días antes que ya se estaba amurallando el Zócalo de la Ciudad de México. eh, y desde luego, pues él nunca se encuentra en Palacio Nacional cuando suceden este tipo de manifestaciones. Eh, para mí fue muy desafortunado que fuera Lorenzo Córdoba, donde otra vez encontramos a un hombre que toma, ¿no?, en exclusiva el micrófono. Desde luego que fue la marcha de la oposición y totalmente partidista, aunque digan que no, y además por la legislación que nos pone el INE, bueno, pues no se puede decir otra cosa, pero desde luego que sí, estaban desde luego sus detractores de toda la vida, pero a mí me parece que también hay que leer que estaban, por ejemplo, Denise Dresser, una mujer que ayudó, apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para que llegara y hoy ahí estaban, o sea, López Obrador ha perdido aliadas y una de ellas, por ejemplo, es Denise Dresser. Había estas personas que fueron desencantándose de la propuesta de la 4T conforme fue avanzando y eso me parecía muy interesante. Em, Desde luego que había todo un apoyo para la candidatura de Xóchitl Gálvez ahí, desde luego, y también por los tiempos y los lineamientos del INE no podría hacerlo de esa manera. Y lo que sí me gusta es que haya la plaza pública, y que la gente llegue y que la tome, eso es cierto. Y como siempre, pues vamos a escatimar asistentes, y entonces entre 90,000 y 100,000, y en fin, que fue muy copiosa la marcha, o sea, eso sin duda, Eso indudablemente. indudablemente creo que el número, la manifestación está ahí, yo creo que por Claro. ahí hay una primera reflexión. Mi querida Ivonne Melgar, 2 minutos antes del corte, un primer rebote tuyo y recuperamos al regreso. Con mucho gusto, querida Lucy. Pues de entrada yo estuve en la marcha, participé en ella como reportera, pero también como ciudadana, y me pronuncié a su favor, llamando a asistir al Zócalo, en este caso en la Ciudad de México, y puedo desde ese reconocimiento y esa participación decir de entrada que observo un fenómeno que incluso hoy mi colega Ernesto Núñez también estaba coincidiendo tanto en su análisis en Animal Político como con el comentario que hace con Gabriela Barquetín. Yo creo que hay una oposición, y lo he venido diciendo desde hace un año, que no está en los partidos, sino en la ciudadanía.
Es una oposición que es la única que no se dobla. Los partidos sí se doblan, los partidos políticos son partidocracias, están cerrados a los ciudadanos, hacen sus enjuagues. Esta ciudadanía que se ha manifestado el día de ayer está totalmente consciente de que la democracia está en riesgo, porque yo considero que sí lo está, por la forma en que se ha intentado cooptar al tribunal, al INE, y por incluso el envío de reformas en un momento que el presidente sabe que no pueden transitar, porque además no podrían aplicarse. Creo también que fue una movilización, no es cierto que fue clasista, no es cierto que solo fue de un sector. Yo vi muchísima gente de diversas procedencias, pero sí asumo en el caso del Zócalo, que es lo que yo observé, muy pocos jóvenes. Creo que estábamos los que sí conocemos lo que sucedió con la construcción de la democracia en los últimos 30 años. Y ahí lo dejo. Y claro, ese creo que es uno de los temas, y ya lo decía Adriana en algún programa anterior, esta ausencia de la participación juvenil, incluso al momento de emitir su voto. Vamos a ir a un corte de estación, estamos aquí en Violeta Radio, en Ellas en las Urnas, volvemos. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y ya estamos de regreso aquí en Violeta Radio y estamos en el programa de Ellas en las Urnas. Y bueno, se han hecho un primer análisis de lo que ayer ocurrió en esta manifestación en defensa de la democracia. Ivonne Melgar, tú estabas cerrando esta primera reflexión sobre lo sucedido este domingo en relación a esta defensa de las instituciones, de la democracia, sobre todo de las instituciones electorales, diría yo, y uno de los elementos que señalabas es: hay una oposición que está en la ciudadanía, que es más allá de los partidos políticos, y lo otro, la ausencia de la juventud. Ivonne, ¿qué otro elemento en torno al mensaje que se mandó desde el tribunal y la presencia de actores y la única mujer que vi yo en este templete fue la ex magistrada precisamente Mari Carmen Alanís? Ivonne Melgar, ¿con qué otro tema precisamente para cerrar esta reflexión sobre lo de ayer ocurrido en el Zócalo capitalino? Gracias, Lucy, por la oportunidad. Efectivamente, yo subrayaría y coincidiría, por supuesto, que es una movilización partidista, en el sentido de que tiene una inclinación hacia una candidata presidencial. Eso es innegable. Fue la marea rosa la que empuja a Xóchitl Gálvez para que sea postulada como tal, y es esa marea rosa, pero no estoy muy segura, si ya nos ponemos al análisis fino, que le guste mucho a los partidos esta marea rosa. Al contrario, yo pienso que les ha molestado mucho porque les impuso una agenda, o al menos una candidata, y el hecho es que no hay ninguno de estos personajes de la marea rosa que haya pertenecido, haya subido a las listas. Esperemos que algunos sí lo sea. Otro elemento importante fueron dos gritos, arengados, eso sí, por los organizadores: Tadei, la ley es la ley. Gritaban, pidió tanto Amado Avendaño como Fernando Belauzarán que le gritaran los asistentes en el Zócalo a la presidenta consejera del INE, y Mónica Soto, respeta mi voto, algo así. La verdad, esa no me la memoricé, pero sí mensajes que interpelaban a las titulares de estas instituciones, obviamente nuestra queridísima y admirada Maca Alanís ahí, acompañando, acuerpando a Lorenzo Córdoba. Pero yo diría, más allá de las precisiones y del momento, el mensaje para mí le deja muy alta la vara, no solo a Xóchitl Gálvez, que es la posible capitalizadora de esa movilización, sino también a Claudia Sheinbaum, que ha tenido el día de ayer
en el INE al registrarse como candidata presidencial que pronunciarse sobre la democracia a la que ella dice defiende su proyecto, Lucía. Así es, Ivonne, y qué bueno que recuperas, porque ayer efectivamente, además de la marcha del Zócalo, vimos la respuesta de Xóchitl Gálvez a través de un video, donde, bueno, también ella está vestida de rosa, que eso me parece que, pues, lo que te marca es la línea que tú acabas de señalar y que ya lo veníamos comentando en otros programas. Pero por el otro lado es el registro oficial ya de Claudia Sheinbaum, que me parece también que es una respuesta a la manifestación. Es decir, en el momento, por supuesto, de saber que esto estaría, ella decide realizar su registro, y me parece que hay elementos interesantes en el discurso de Claudia que habría que recuperar. Uno tiene que ver con reivindicar nuevamente esta posición que ha sido el discurso del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, en términos de la transformación, de la cuarta transformación, de construir la democracia que él ha calificado, el tipo de gobierno, el gobierno del pueblo, que habría que ver con qué pueblo está gobernando, porque no necesariamente es para todas y todos. Hablar también de la justicia y la democracia plena, precisamente, y reivindicar este rostro de mujer. Ella decía, al registrarse, la transformación tiene rostro de mujer, al hacer referencia a ella misma, a su candidatura, convocar al 1 de marzo, que es como la contrarrespuesta a esta movilización ciudadana. Y algo que me llamó también muchísimo la atención fue evocar nuevamente la historia del movimiento. Ella decía, no vengo sola, vengo de un movimiento, y por un segundo tal cual, pensé que podría hacer referencia al movimiento feminista, pero no. Ella hace referencia a este movimiento revolucionario de las heroínas y los héroes que nos dieron patria. Entonces, me parece que también ahí Claudia Sheinbaum está marcando una línea de lo que será su campaña y de lo que será, en dado caso, su gobierno, mi querida Lisbeth Ortiz. Fíjate que a mí me parece también esta manifestación de la que hablamos, de la defensa de la democracia, eh, yo creo que trajo también, aparte de la ciudadanía, porque ahora sí fue factible. Es decir, se decía que López Obrador quería desaparecer organismos autónomos, y ahora es una realidad. En esta tercera propuesta que él hace, en esta propuesta de desaparecer varios organismos autónomos, ahora es una realidad. Y entonces suma todavía en los días previos algo que ha funcionado. Por ejemplo, Guadalupe Tadei decía, no podemos regresar, que es ahora la presidenta del Instituto Nacional Electoral, y decía, no podemos regresar a 1990, no podemos echar 30 años para atrás. Y se negaba ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, o sea, eliminar tal cual el INE en este paquete de reformas que él pretende lograr antes de irse. Y que las recupera Claudia, precisamente, Liz, en este mensaje de su registro de candidatura. Y trae el plan C, además, como bien lo dijo, traigo el plan C, y ya hablaron de más de 60,000 millones, en fin, que es un fondo que decían, el fondo semilla, para lograr todo esto y hacerlo factible, y dice que se sube efectivamente a esta propuesta para hacerla efectiva. Y ahí están estos elementos que la propia Claudia va colocando, es decir, sin lugar a dudas es un cálculo político que ella hace y su equipo del momento del registro al momento de la manifestación. O sea, me parece que aquí estamos viendo pues estos cálculos finos que hacen los equipos de trabajo, y el mensaje de Claudia no es ajeno a lo que está ocurriendo en ese contexto, precisamente, desde mi parecer, Ivonne, lo que ella está
está haciendo cuando en el Zócalo se está reivindicando el derecho o la protección a la democracia, a las instituciones, precisamente la candidata de Morena y la coalición, pues habla, digamos, desde su lugar de lo mismo, Ivonne. Así es, Lucy. Muy interesante lo que nos compartía Lisbeth, efectivamente, cómo ella asume dialogar finalmente, yo pienso. Y para mí eso ha sido lo bueno de esta intercampaña. Me ha gustado mucho como algo inédito, porque más allá de que está Gálvez capturada por los partidos impresentables de una partidocracia, pues que permitió que hace 5 o 6 años llegara con tanta fuerza el presidente López Obrador, y más allá del propio presidente que le está pues imponiendo, dictando o compartiendo la agenda a una Claudia Sheinbaum que podría hacerlo sola, creo que las dos candidatas han decidido dialogar. Y eso es lo que pasó en esta intercampaña. Hay una confronta, sí o sí, de lo mismo. Fueron a perseguir al Papa, la foto con el Papa, ya hablaremos de eso, por supuesto, pero ese es el antecedente donde ahora, en lugar de pensar, no los oigo, no los veo, a los que van a marchar el domingo 18, Sheinbaum decide ir ese día, competir ese día con la marcha y se registra. Eso puso en un predicamento a los medios de comunicación, ¿eh? ¿A qué le damos más peso? ¿Cómo le damos? ¿Hay fotos, no hay fotos? Las redes ayer hervían reclamándole a los medios de comunicación tradicionales que no habían subido la nota de la marcha con el mismo peso con el que le daban al registro de la candidata de Morena. Y en la sustancia, que es lo más importante, en la discusión de la democracia, Sheinbaum también hace un pronunciamiento muy interesante de decir, bueno, yo vengo de este movimiento donde nosotros hemos reivindicado más la justicia y los derechos, y no se hace cargo todavía, vamos a ver qué pasa en los debates, de que esta democracia constitucional que tenemos también es producto de las reformas que se empujaron gracias a los reclamos de su movimiento. Los principales cambios, y no me dejará mentir la consejera y ex magistrada Adriana Favela, los principales cambios que la Constitución experimenta en 2007-2008 tienen que ver con la acusación de fraude de López Obrador. Y son los artículos que hoy el presidente está violando. Entonces, efectivamente, muy importante que ella reivindique la justicia, ir contra la desigualdad, pero también en el discurso, Mario Delgado le dijo a Tadei ayer, no se preocupen, consejeros, para nosotros la ley sí va a ser la ley. O sea, la presión y la confronta con la oposición ha obligado a Morena y a su candidata a entrar en el mismo terreno y a asumir ciertos compromisos que pues están ahí evidenciándole al votante de qué están hechos cada uno, ¿no? Y indudablemente, y creo que otro elemento tiene que ver la presión que está recibiendo la propia institución electoral. Por eso no es casual la respuesta de la presidenta Guadalupe Tadei, que me gustaría que en el siguiente bloque, mi querida Adriana, escuchemos lo dicho por la presidenta Guadalupe Tadei, porque es parte de esta respuesta, de lo dicho en el Zócalo, la ley es la ley, de lo que ella misma está mirando y lo que la institución está recibiendo en términos de la presión en esta contienda electoral. Vamos a ir un corte de estación, no se vaya, estamos aquí en Violeta Radio, Ellas en las Urnas, volvemos. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Recuerde que nos puede hacer llegar sus comentarios a través de los números de cabina 55 60 60 55 71, pero también a través de las redes sociales. Si anda por ex, recuerde @Violeta Radio_FM, y si anda por Facebook, Violeta Radio. Y vamos a escuchar precisamente en este momento lo dicho por Guadalupe Tadei en el marco precisamente del registro de Claudia Sheinbaum, y volvemos contigo, Adriana, si te parece.
a la coalición postulante y a su candidata, los invito con mucho respeto, pero con firmeza, a ceñirse al marco de la Constitución y a la observancia estricta de las reglas electorales. Es el respeto a la ley la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que salga a votar. Pues ahí está, mi querida Adriana, ¿tú cómo lo escuchas? ¿Qué lees? Gracias. Bueno, pues yo estoy de acuerdo totalmente con el mensaje que dio la presidenta Guadalupe Tadei del INE, donde dice que convoca precisamente a la coalición que se integra por Morena y sus aliados y a la propia candidata Claudia Sheinbaum a que se ciñan a la ley y a la propia Constitución, porque esa es la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que puedan ir a votar y obviamente, bueno, pues participar en las elecciones. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante que seguramente lo va a ir reiterando cuando lleguen las demás candidaturas, porque falta también que se registre Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, y seguramente esa va a ser la misma dinámica, y qué bueno que lo dice, porque también hay que respetar las reglas electorales, que en eso también ella hace mucho énfasis. Y yo nada más también quiero rápidamente hacer unos señalamientos. En esta cuestión de estas pancartas o señalamientos de que Tadei, la ley es la ley, y Mónica Soto, respeto mi voto, me parecen de verdad que eran fuera o sea, no eran necesarias, porque precisamente estas dos mujeres, fíjense, se formaron dentro de las instituciones electorales. Guadalupe Tadei es parte del Servicio Profesional Electoral del INE y lleva más de 30 años también en la materia electoral, los mismos que Mónica Soto. Mónica Soto, la actual presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ella empezó en el IFE, y luego ya fue magistrada del Tribunal Electoral de Baja California Sur, luego llegó a estar la regional Guadalajara, y ahora en la Sala Superior y es la presidenta del Tribunal Electoral. Entonces son dos mujeres que se formaron dentro de las instituciones electorales, que han demostrado su compromiso con estas instituciones y que han estado, obviamente, pues desde su trinchera cada una, pues buscando que la democracia se vaya, pues obviamente, pues consolidando en nuestro país. Entonces, yo sí confío en las dos instituciones, y también nada más recordar que en el caso de Guadalupe Tadei, nosotros en el INE, de Lorenzo Córdoba, en el 2014, nosotros la designamos como consejera presidenta en el Instituto Electoral de Sonora. Y en aquel momento, los medios de comunicación la relacionaban con el PAN, porque luego siempre hay como esta circunstancia de tratar de relacionar a las personas con los gobiernos que están, pues ahora sí que vigentes en ese momento, cuando realmente nosotros como consejeros del INE la elegimos porque precisamente tiene toda una trayectoria dentro de la propia institución sin ningún tache. Y en el caso de Mónica Soto, pues les digo, es también una mujer de las instituciones electorales, 30 años, yo creo que mínimo de experiencia, y también ella es la mujer que está integrando la Sala Superior junto con los demás integrantes, y que, bueno, pues han llevado a cabo muchas elecciones, inclusive la de 2018, ¿no? Que ellos revisaron todas las impugnaciones y, bueno, finalmente no hubo ningún problema. Entonces, sí tener mucha conciencia de que son dos mujeres que lo que necesitan también ahorita, pues es que nos volquemos en apoyar y tratar, obviamente, de señalar cuáles son las cosas que nos preocupan, pero siempre desde el punto de vista de apoyar y de sumar los esfuerzos, porque están marcando también historia, ¿no? Nunca habíamos tenido dos mujeres como presidentas de estos máximos órganos en materia electoral en nuestro país. Y por eso da sentido el nombre del programa de Ellas en las Urnas, no solamente porque son candidatas, sino porque las autoridades electorales, en este caso el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, está en manos de mujeres en momentos, yo insisto, nada sencillos. En general, los procesos electorales nunca son sencillos, pero creo que estamos en una coyuntura que lo hace un poco más complejo. Yo diría, mantener la independencia de las instituciones electorales, poder capotear, permítanme decirlo así, las presiones de lo que estamos viviendo, porque eso... ¿Qué es eso? Mi querida Ivonne, adelante. ¿Qué es eso? Yo he tenido el privilegio de tratar a la magistrada Mónica Soto, y de entrada pues tengo un gran cariño por ella y un gran reconocimiento por su alianza tácita, explícita, para ver
la justicia electoral con los lentes violeta que ella siempre carga, ¿no? Y además ha tenido la generosidad de abrir el diálogo con activistas, con periodistas, y bueno, para mí eso como periodista y como feminista pues es muy aplaudible y siempre lo agradezco mucho. No he tenido la oportunidad de conocer, ni siquiera todavía dialogar con la presidenta Guadalupe Tadei, desgraciadamente ante la poca arropamiento que le dio a la Defensoría de las Mujeres, me da la impresión de que todavía no entra tanto a la agenda de los derechos de las mujeres, quizá no ha estado muy cercana a ella, pero más allá de las personalidades de ambas y de las trayectorias que no dudo que tienen toda la fortaleza de sus propias acciones en tantas décadas, lo que observamos es una presión del Estado, una presión del gobierno, una presión del presidente, particularmente del presidente más poderoso que ha tenido México en los últimos años, que esa es la gran diferencia con las presiones que no dudo que recibieron de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo en su momento, de Carlos Salinas cuando todavía no teníamos un IFE autónomo, y sin duda pues de los presidentes que vinieron después. El problema es que este presidente es muy potente, es un líder social y utiliza el poder de su palabra cotidianamente para erosionar las instituciones, y lo ha hecho con el tribunal y con el electoral y con el INE, lo ha hecho abiertamente en su discurso, pero también lo han hecho con acciones. Y se sabe, es un secreto a voces en el INE hoy, que se replantearon las licitaciones para presionar, para cambiar a los proveedores bajo la leyenda negra de que eran aliados de Lorenzo Córdoba, y todo eso ha generado una serie de problemas administrativos, de retrasos en la entrega de celulares, de automóviles, de uniformes, de chalecos, que no dudo que en otras ocasiones se ha dado, pero que incluso está poniendo en riesgo, porque así lo dijeron los expertos, al futuro PREP. El futuro PREP que decía en su momento José Woldenberg, todo me puede salir mal, menos el PREP, porque si se me cae el PREP, se me cae todo. Entonces, la legitimidad de la elección. Tenemos unas mujeres muy presionadas. Totalmente, y digo, siguiendo esta lógica de la presión solamente como una anotación al margen, quisiera recuperar lo que sucedió la semana pasada cuando se había designado precisamente desde el Instituto Nacional Electoral a Signalab y a Rosana Reguillo, que tiene toda una trayectoria impresionante para recuperar algo que me parece sumamente importante, que era las preguntas que podrían llegar de la ciudadanía, y las bajaron. O sea, la presión de ese tamaño está, y creo que eso es lo que estas mujeres, no solamente la presidenta del INE o de la sala del Tribunal Electoral, sino en general el Consejo Nacional del INE está recibiendo como institución. 3 minutos, mi querida Liz, de reacción, y regresamos, si les parece, del corte de estación con la visita al Papa y la agenda feminista que se está colocando. Sí, fíjate que hacíamos un análisis en la agencia precisamente de este concepto que desarrolla Rosana Reguillo y cómo apuntó hacia ella la artillería política, y nos empezamos a leer parte de ese documento y cómo esta forma que ha avanzado, ya no de bots y ya no de eliminar propuestas en favor de alguien, sino la forma de atacar, cómo se ha afinado y cómo lo han logrado. Y ahora ella hace ese concepto que es tecnoartillería política, y cómo se dirigió hacia ella, y cómo logran bajarla de la arena pública. Y me parece tan interesante poder leerla para saber cómo aquello que ella misma había documentado le ha sido impuesta esta violencia, y ella se queda fuera a través de este ataque masivo en redes sociales. Y como bien lo decíamos, y nos habíamos sentado en la semana, Lucía, tú y yo, y decíamos eso, cómo en la esfera digital las violencias para las mujeres están a la orden del día, y precisamente cómo nosotras, ante esta circunstancia, lo vamos documentando, cómo seguimos participando ante esta arena tan violenta, tan compleja, y que hoy se apuntó hacia Rosana Reguillo
pero de manera general es muy violenta. Pero que no, que hay que decirlo también, o sea, inició en la vida en esta presión, descalificación que hace Morena una vez que se conoce de Signalab y de Rosana Reguillo, y que se traslada, por supuesto, a estas esferas digitales donde, bueno, pues ya se magnifica, se coloca exponencialmente este audio. Pero creo que este elemento que vemos también, lo que hemos ido señalando, es la búsqueda del control total de las instituciones y de este proceso electoral. Lo que está buscando Morena, y yo diría este gobierno federal, es tener todos los hilos de esta contienda electoral en sus manos. Y por eso también me parece muy importante la manifestación del domingo para defender la autonomía, la ley, la democracia y dejar la pluralidad absolutamente resguardada. Entonces, creo que son elementos que vamos a un corte de estación y regresamos ya en este programa de Ellas en las Urnas. No se vaya. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Frases misóginas en procesos electorales. El Observatorio de Medios es un ejercicio permanente para CIMAC. Monitorea durante todo el año los contenidos que contribuyen a la exclusión y descalificación política de las mujeres, incluso en etapas no electorales. A continuación, frases de violencia política, sexistas y misóginas de la participación política de las mujeres en procesos electorales. Denise Dresser, por medio de un programa de televisión, externó el siguiente comentario en contra de la diputada Andrea Chávez. Y no es solo un tema de tener una novia en la campaña o no sabemos si era novia o no. 22 de noviembre de 2023. Joaquín López Dóriga explotó en contra de Clara Brugada durante una transmisión tras llamarlo misógino. Él respondió: Déjame hacer esa pregunta que es de puro sentido común. Usted no pudo ganar la encuesta de Morena. Es candidato por la paridad de géneros. ¿Cómo cree usted o cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena? 23 de noviembre de 2023. El expresidente Vicente Fox usó su cuenta de X para referirse a Mariana Rodríguez como dama de compañía. Después de realizar la publicación, su cuenta fue suspendida. 29 de noviembre de 2023. Y bueno, pues esto es parte de ese recuento donde también está este otro lado. Pero a ver, el tiempo se nos agota, se nos va terminando el espacio y me gustaría que recuperáramos uno de los temas que me parecen nodales, porque ya habíamos estado hablando en otras emisiones del programa de la importancia de escuchar a las feministas y tener precisamente el acercamiento con la agenda feminista. Ivonne Melgar, tú has recuperado precisamente lo que ocurrió la semana pasada, si mal no recuerdo, que es con esta agenda feminista de la agrupación Todas, y esta reunión con Xóchitl Gálvez, se supone que van a presentar precisamente a Claudia también y a Álvarez Maínez esta agenda. Cuéntanos un poco, porque es muy importante y lo hemos estado señalando, la importancia de ir colocando la agenda feminista en esta contienda electoral. Dos cosas que me parecen súper relevantes. Cuando arranca este sexenio, el presidente López Obrador emite la comunicado 1, no me acuerdo el nombre. Circular 1. Circular 1, cero relación con las organizaciones
de la sociedad civil. Y entonces eso ha marcado un sexenio, pero estamos en campaña y la campaña pues ya no tiene que ver nada más con el presidente. Y esto obliga a que se recuperen esas mesas donde con los interlocutores de la sociedad civil se contrastan las propuestas. Me pareció excelente que se inicie otra vez esta ruta, creo que viene algo de infancia pronto, algo de educación, hay de rectores, hay de iglesias evangélicas, y bueno, hasta el Papa incluido, que se recupere y que podamos conocer qué piensan los candidatos. Entonces, había entregado Todas México esta agenda que por supuesto incluye un diagnóstico crudísimo de lo que aquí hemos hablado, no voy a repetir para no perder pues esos minutos, pero que tiene que ver con la agenda de las mujeres desde la perspectiva feminista. Y se les reparte a todas, se pide un encuentro y se da este encuentro. El primero con Xóchitl Gálvez el miércoles pasado en su casa de campaña, es privado, habla una docena de mujeres, a mí me gustó escucharlas, saber después que Álvarez Maínez las va a recibir este miércoles, espero yo poder llegar también, porque Patricio Alamendi nos convocó, lo cual agradezco mucho, sabiendo pues que en nuestra condición de doble cachucha, periodistas y feministas, y están a la espera de que Olga Sánchez Cordero les dé la fecha con Claudia Sheinbaum. Ya Clara Brugada se las dio y todavía no se las ha dado Santiago Taboada, porque es eso, en competencia electoral, pues tampoco todo es hegemónico ni monotemático, hay diferencias, hay matices, hay gente que es más abierta que otra, ¿no? Entonces yo creo que observé es que se recuperó el conocimiento, el diagnóstico frente a una mujer, en este caso Xóchitl, que les pedía respuestas muy concretas. Me llamó mucho la atención, o sea, frente a los grandes pronunciamientos, ella decía, no, pero díganme cómo es que hay que hacerle para que las alertas o las denuncias de las mujeres que necesitan ser protegidas frente al feminicidio potencial deben ser cuidadas. Pero ¿qué vamos a hacer con las mujeres que necesitan créditos? Porque eso se suspendió. O sea, muy puntuales propuestas y me parece que se abra este ejercicio. Yo platiqué con mis editores y que también se publique en los medios y se diga que se dan estos diálogos, refresca el debate, Lucía, Lisbeth, Adrián. Me parece que es muy importante realmente, y lo decíamos, que la ciudadanía tenga posibilidad de ir colocando sus preocupaciones ante la realidad que se está viviendo, desde más allá de los escritorios o las mediciones políticas de sus consejos y de sus asesores. Esta es la voz que hace falta precisamente en esta contienda electoral para realmente involucrar a la ciudadanía. ¿Cómo hacer que la ciudadanía ingrese si no hay una forma de poderte conectar, contactar con estas autoridades? Lisbeth Ortiz, sin duda un tema importantísimo. Sí, como ya vamos al cierre, voy a intentar ser lo más concreta posible, pero decir, es importante que estén las feministas en las agendas de las presidenciables, de las y él. Pero no es nada más porque sí, porque son las feministas, sino quiero retomar algo, los objetivos de desarrollo sostenible que hablan precisamente de la calidad de vida de las mujeres y de lo que se hablaba en la última reunión que fue en Nueva York el año pasado, se dijo, los países estamos estancados en materia de derechos humanos de las mujeres y las feministas traen las agendas de los objetivos de desarrollo sostenible y ellas son las que están presentando, no una, son muchas agendas que se les presentan a los presidenciables. ¿Para qué? Para hacer diferente la vida de las mujeres. Si nosotras en este estancamiento no logramos avanzar, nos dicen hoy que para lograr el avance y la equidad de género, vamos a tardar casi 300 años en lograr ese avance. ¿Y de qué hablan? Hablan de violencia, pero hablan de poner fin a la pobreza, de evitar violencia obstétrica, de que no haya muertes de mujeres en los partos, en puerperio, en fin, en feminicidio. Son una serie de agendas tan grandes que las mujeres feministas las traen, esas agendas, no una,
muchísimas agendas, por lo menos 17 agendas abiertas, y esas son las que se le presentan a las candidatas y a el candidato. ¿Para qué? Para revertir ese estancamiento que México tiene. ¿Por qué? Porque México va y firma a nivel internacional y se compromete, todo firma México, pero en la realidad es otra. Y ahí está el tema, y nada más colocar antes de darte la palabra, mi querida Adriana, es decir, recordar lo que hemos señalado desde el feminismo, es decir, eliminar la desigualdad de las mujeres, es eliminar la desigualdad en cualquier sociedad, país, en el mundo. Eso es clarísimo. Las mujeres invertimos en nuestras familias, en el desarrollo de nuestras familias, etcétera. Y precisamente un tema es la pobreza. Y en estos contextos de polarización social también, las mujeres somos mucho más pobres que los compañeros en términos de condiciones. Adriana Favela, ¿cómo ves este acercamiento también con la sociedad y con las feministas en concreto? Pues me parece que cualquier gobernante, cualquier persona gobernante debe de acercarse a la ciudadanía y también a las distintas agendas, y en este caso a la feminista, que obviamente nosotros como mujeres tenemos circunstancias que son totalmente diferentes a lo que viven los hombres, y que además la violencia nos afecta muchísimo más, porque a nosotros nos violentan por el simple hecho de ser mujeres sin necesidad de alguna otra circunstancia. Entonces me parece muy interesante que haya este tipo de agendas que se vayan presentando ante las distintas candidaturas, y ojalá que se tomen en cuenta, porque ayudan a hacer el diagnóstico del problema y también a tener una solución que sea viable en la realidad. Ojalá que todas las candidaturas, bueno, pues las vayan aceptando, bueno, recibiendo y analizando para que finalmente se tomen las mejores decisiones. Y yo obviamente, bueno, pues vamos también ya a entrar en pocos días a lo que ya conocemos como las campañas electorales, que empiezan el 1 de marzo, y también nada más recordarle al auditorio que el registro de las candidaturas a nivel federal empezaron desde el 15 de febrero al 21 de febrero de este año, y que seguramente vamos a ver en el INE pues también las candidaturas de Xóchitl Gálvez, el registro de Jorge Álvarez Maínez, entre otras personas que también van a las diputaciones federales, a las senadurías, y que hay que estar atentas de esas situaciones, ¿no? Absolutamente, y gracias por recordarnos precisamente el calendario electoral, que hay que tenerlo presente. Y bueno, se nos agotó el programa, así que gracias, nos escuchamos la próxima semana aquí en Ellas en las Urnas, y agradecer como siempre la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora y Saraí Nicanor, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, también la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, junto con mis colegas panelistas las esperamos el próximo lunes aquí a las 11 de la mañana, Violeta Radio 106.1 de FM. Hasta la próxima. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.